Ahora sí estamos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la introducción y un placer como siempre estar aquí en MechStreams. Hoy día me han pedido que hable un poco sobre el uso de la resonancia magnética desde el diagnóstico al seguimiento de la enfermedad y la guía en toma de decisiones. Entonces, para esta charla, estas son mis divulgaciones que no tienen particular relevancia. De lo que voy a hablar un poco es, al principio voy a hablar sobre el uso de la resonancia magnética específicamente concerniente a los nuevos criterios de McDonald 2024, haciendo énfasis sobre todo en vena central, en anillo paramagnético, en la presencia del síndrome radiológico aislado. Y después voy a hablar, lo que se me ha pedido, es el uso de la resonancia en el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple y la guía de la toma de decisiones. Y voy a hablar sobre algunos factores de cómo utilizamos estas medidas específicamente para tomar decisiones, algunas de las cuales realmente están listas para la práctica clínica y algunas que realmente no tanto. Entonces hay que acordarse que la resonancia magnética, como lo ha descrito de manera excelente el profesor Hartung, es uno de los métodos más utilizados para detectar lesiones asociadas a la esclerosis múltiple y realmente forma una parte integral de los criterios diagnósticos. Como todos ustedes saben, para llegar a un criterio de esclerosis múltiple, históricamente se necesitaba llegar a determinación de espacio y tiempo, diseminación en espacio y en tiempo, y eso se podía hacer de la manera clínica, que es como se ha hecho históricamente, pero también, por supuesto, con la resonancia. Y todo esto está codificado en los criterios de McDonald, que realmente son bastante apoyados en la parte de resonancia magnética. Pero quería resaltar un poco los problemas que tenemos con hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple, y porque algunos de estos tienen relación a cómo utilizamos la resonancia. Y lo primero es que sí hay una demora diagnóstica en estudios de diferentes cortes, hasta de 2 años después de que un paciente presenta hasta que se hace el diagnóstico. Y después también sabemos que la especificidad y la implementación de la resonancia específicamente resulta que muchas veces haya diagnósticos incorrectos. Estos diagnósticos incorrectos en Estados Unidos por lo menos es 1 en 5 pacientes, o el 20% de los pacientes que llevan un diagnóstico de esclerosis múltiple están diagnosticados de manera incorrecta. Y esto es verdad en Estados Unidos, pero estos datos también se han reproducido en ciertos lugares de Europa y también en Latinoamérica, notablemente en Argentina. Y pensar que 2/3 partes de los pacientes que están diagnosticados incorrectamente se les empieza medicamentos que muchas veces pueden tener riesgos, y después el 50% de los pacientes que presentan a la clínica presentan sin los síntomas clásicos de la esclerosis múltiple, es decir, un ataque o progresión de la enfermedad. Y esto es importante porque hasta los criterios 2024 no había cómo encajar a estos pacientes dentro de un diagnóstico de esclerosis múltiple. Los criterios diagnósticos realmente no eran utilizados para esos problemas, para esos pacientes. Entonces, el otro problema que tenemos es que la resonancia realmente ocurre, la interpretación de la resonancia ocurre muchas veces por un neuroradiólogo que no tiene el beneficio del contexto clínico del paciente. Y sabemos que la interpretación incorrecta de estos criterios de resonancia que tenemos puede resultar en un diagnóstico incorrecto. El ejemplo más claro es, por ejemplo, un paciente que tiene cefalea o un paciente que tiene lesiones isquémicas vasculares de vasos pequeños. Es muy fácil encontrar un paciente que tenga una lesión que toque la corteza, una lesión que toque el ventrículo, una lesión infratentorial, y de repente ya estamos hablando de diseminación en espacio en un paciente que realmente no está no se ha hecho una resonancia necesariamente por un motivo de esclerosis múltiple. Entonces, Hans-Peter ya les demostró esta diapositiva, y algunas de las cosas que queríamos hacer cuando revisamos los criterios diagnósticos en el año 2023 era hacer un poco más de énfasis en aumentar tanto la sensibilidad como la especificidad. Y estos ya son los cambios que el profesor Hartung ya demostró, no los voy a revisar nuevamente, pero simplemente quería resaltar en amarillo aquellos cambios que están relacionados de alguna manera u otra manera con resonancia magnética. Entonces, como ustedes pueden ver, es una gran mayoría de estos. Y por supuesto el primero de estos es el nervio óptico. Sabemos que el nervio óptico es una manifestación muy común de la esclerosis múltiple. Hasta 1/3 parte de los pacientes con un CIS son pacientes que presentan con afectación del nervio óptico. La afectación del nervio óptico a modo de neuritis óptica ya estaba contemplado en los criterios McDonald 2017.
Y realmente lo que se pidió hacer es utilizar el nervio óptico como una quinta topografía. Es decir, también dejar que una neuritis óptica subclínica detectada por resonancia o por potenciales evocados o por OCT pueda funcionar como una quinta área topográfica. Y esto se basó en estudios que realmente demostraban que si uno tenía 2 o más topografías entre las 5 topografías versus entre las 4, realmente lo que hacía es aumentaba la sensibilidad para diagnosticar esclerosis múltiple sin afectar la especificidad. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer en resonancia es tener cuidado de qué es lo que llamamos una neuritis óptica que se ve típica de esclerosis múltiple. Y aquí ustedes tienen una imagen que vamos a publicar en el paper que va a salir adyacente al paper de los criterios diagnósticos, que se relaciona con resonancia, donde muestra una típica neuritis óptica unilateral con un aumento de intensidad en la secuencia T2, y en este paciente también podemos ver un aumento de la secuencia T1 post-contraste, indicando que esta es una neuritis óptica activa. Y es un poco diferente de lo que vemos en neuromielitis óptica, donde muchas veces las neuritis ópticas pueden ser bilaterales, donde muchas veces puede haber compromiso quiasmático, y sobre todo en MOG, donde muchas veces también podemos ver estas lesiones longitudinalmente extensas del nervio óptico que no son tan comunes en esclerosis múltiple. Entonces hay que acordarse que el nervio óptico sí es una quinta topografía, pero uno tiene que acordarse cómo se ven esas lesiones, especialmente en resonancia magnética, y esto quiere decir la lesión no debería tener compromiso quiasmático, no debería haber perineuritis del nervio óptico, no puede haber lesiones longitudinalmente extensas, y esto tiene que también basarse en el hecho de que no se encuentra una patología alternativa que explique la afectación del nervio óptico. En el paper de resonancia, esto es las secuencias que nosotros estamos recomendando para utilizar. Un resonador de más de 1.5 teslas, se puede hacer en 2D o en 3D, y lo importante son las secuencias que nosotros utilizamos. Típicamente vamos a utilizar una secuencia coronal que tenga supresión de tejido graso en T2 y también una secuencia en T1 post-gadolíneo. Típicamente esto lo hacemos con una orientación típicamente coronal, que es muy diferente al resto de la imagenología que hacemos. En algunas secuencias de importancia, por ejemplo, el DIR, que es el Double Inversion Recovery, es una secuencia que tal vez nos puede permitir ver tanto al nervio óptico como el cerebro, como también a la médula espinal, así que tal vez puede ser de importancia. Ahora, segundo, vamos a hablar sobre la vena central y cómo se puede utilizar la vena central en esclerosis múltiple. Yo creo que el gráfico que les muestro aquí tal vez es uno de los que realmente ilustra el poder de la vena central. Aquí en estos pequeños triángulos azules ustedes pueden ver es el porcentaje de lesiones que tienen vena central en estudios de pacientes con esclerosis múltiple, y en rojo los que son de los diferentes mimics de esclerosis múltiple. Neuromielitis óptica, cambios incidentales, cefaleas, cambios vasculares. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría de estudios demuestra que por lo menos un 60 en adelante % de las lesiones tienen vena central. Por supuesto que contar la vena central es un poco difícil y por lo tanto hemos nosotros sugerido que haya métodos abreviados, y estos métodos abreviados siguen la evaluación de vena central sobre los criterios NAMES, que los publicamos ya hace bastantes años, en el 2016. Tienen que ser lesiones que tienen una susceptibilidad en el centro de la lesión, ¿sí? No puede ser a una periferia de la lesión. Tiene que recorrer la enteridad o parcialmente la lesión. Tiene que estar típicamente localizado de manera central dentro de la lesión. La lesión tiene que ser una lesión de mínimo 3 milímetros. El vaso no puede ser mayor a 2 milímetros si uno tiene una lesión pequeña de menos de 3 milímetros, o sea, no puede ser todo susceptibilidad, tiene que verse como un punto hipointenso. Y aquí hay ejemplos muy claros de lesiones con vena central. ¿Y cuáles fueron los estudios? Hay algunos estudios que son estudios cross-seccionales, donde se vio la performance diagnóstica de la vena central, este estudio de Cagol, por ejemplo, donde se mostró claramente que había una sensibilidad por encima del 90% y una especificidad por encima del 80% para la vena central. Los dos estudios que están mostrados aquí, que Hans-Peter también ya los mostró, son estudios que hemos hecho nosotros dentro del grupo NAMES, y creo que son estudios importantes porque son estudios que han reclutado pacientes que presentan para un diagnóstico de esclerosis múltiple por primera vez, que es muy diferente del resto de los estudios. Hicimos dos cosas. Uno,
establecimos que la especificidad de una manera corta, una manera abreviada de hacer una lectura de la vena central, que es SELECT6, tenía el 93%. Y también lo que hicimos es demostrar que la vena central era equivalente a bandas oligoclonales. Y esto lo hicimos por una razón muy específica. Las bandas oligoclonales se integraron a los criterios de McDonald 2017 en base a estudios que demostraban que la presencia de bandas oligoclonales predecía un segundo evento clínico. Y la verdad es que era difícil hacer eso con vena central, porque con la vena central no teníamos 30 o 40 años de estudios donde se habían hecho vena central hace tantos años. Por lo tanto, hicimos dos estudios. Uno lo hicimos nosotros con el grupo NAMES y el segundo fue un estudio del profesor Evangelou, donde se demostró que la sensibilidad y la especificidad, en nuestro caso, de la vena central era equivalente o superior a la de las bandas oligoclonales, una prueba que utilizamos absolutamente todos los días. Y entonces, ¿qué es lo que decimos sobre la vena central en los nuevos criterios de McDonald? Decimos que se puede utilizar la vena central para hacer un diagnóstico de la esclerosis múltiple, que seguramente va a aumentar la especificidad del diagnóstico, pero no está requerido, o sea, no se necesita necesariamente vena central. Y algunos de ustedes estarán un poco nerviosos y dirán, yo no tengo vena central en mi hospital, pero la verdad es que así no tengan, sí pueden hacer un diagnóstico. Es una herramienta que nos sirve para hacer más fácil el diagnóstico si uno lo tiene disponible. Esto es todo. ¿Y cómo se codifica la vena central? La vena central se codifica con este algoritmo que se llama SELECT6, que quiere decir que uno cuenta que haya la presencia de 6 lesiones o más con vena central y se considera que ese es un estudio positivo para la vena central. O si es que hay menos de 10 lesiones, la mayoría de las lesiones tienen que tener una vena central. ¿Por qué menos de 10? Porque, por supuesto, si serían 12, 6 ya cumpliría el criterio de 6. Entonces dijimos menos de 10, la mayoría de lesiones tiene que tener vena central. ¿Y cómo se formula en los criterios diagnósticos? De dos maneras se puede utilizar la vena central. En el paciente que presenta con progresión o que presenta con un ataque clínico y tiene diseminación en espacio, es decir, lesiones topográficas en por lo menos 2 regiones, ¿sí? Si es que ese paciente tiene vena central positivo, ya es de esclerosis múltiple, ¿sí? Y vamos a hablar un poco sobre si es que el paciente tiene topografías adicionales, ya no necesitas el diagnóstico. Y después, por primera vez en los criterios diagnósticos, nos permiten hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple en un paciente que solo tiene una topografía. Si el paciente solo tiene una región topográfica, se puede hacer el diagnóstico si uno tiene un biomarcador específico como vena central, más la presencia de líquido cefalorraquídeo positivo o diseminación en tiempo. ¿Y por qué es esto? Es muy simple. Realmente no está tan claro cuando lo escribimos de dónde surge esto de una topografía con la vena central. Y la verdad es que si uno solo tiene una topografía, esto quiere decir que el resto de esas lesiones, de esas 6 lesiones que tienen vena central, son lesiones en sustancia blanca profunda. Las lesiones en sustancia blanca profunda son las lesiones más comunes de la esclerosis múltiple, pero no las utilizamos para el diagnóstico porque son no específicas. Entonces, una lesión en sustancia blanca profunda con la vena central, eso sí es específico para esclerosis múltiple. Entonces, hoy en día, si un paciente tiene una lesión en una sola región topográfica, puede ser yuxtacortical o periventricular o infratentorial o nervio óptico, lo único que necesita uno es encontrar 6 lesiones con vena central y eso ya nos daría paso a, con líquido cefalorraquídeo o con diseminación en tiempo, hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple. El siguiente hallazgo de biomarcador específico para la esclerosis múltiple que está por primera vez en los criterios de McDonald son los anillos paramagnéticos. Estos anillos paramagnéticos son la representación radiológica de lo que nosotros llamamos lesiones activas crónicas. Las lesiones activas crónicas son lesiones que tienen un centro desmielinizado y que alrededor de la lesión hay un anillo de células MHC2 positivas que también son células de la microglía que están captando hierro como lo había explicado el profesor Hartung. La presencia de hierro en el borde de estas lesiones produce un artefacto de susceptibilidad que nos hace y nos permite ver estos aros alrededor de las lesiones, específicamente en esta misma imagen de susceptibilidad. La imagen de susceptibilidad es la misma imagen muchas veces que se puede hacer para hacer la vena central, también se puede hacer con un postprocesamiento ligeramente diferente. Y resulta que estas lesiones son muy específicas para esclerosis múltiple. La mayoría de los estudios indica que el 90% y más de lesiones
de pacientes tienen por lo menos, la especificidad de estas es por encima del 95% en la gran mayoría de los estudios. El problema de los anillos paramagnéticos es su sensibilidad. Y aquí varía mucho dependiendo de las cortes, pero algunos son tan bajo como 20%, algunos 40%. En nuestras manos, en nuestros estudios, nosotros hemos encontrado anillos paramagnéticos en por lo menos un 80% de pacientes que presentan por primera vez para un diagnóstico de esclerosis múltiple, y esto va a estar publicado en Neurology, creemos, en un par de semanas. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar estos anillos paramagnéticos para hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple? Bueno, la demostración de un anillo paramagnético o más en la resonancia se puede utilizar para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple en situaciones específicas. Y nuevamente, no está requerido. O sea, si uno no puede hacer imagenología de anillo paramagnético, pues no importa, uno igual para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Y cómo se lo hace? En pacientes que tienen presentaciones típicas, progresión o un ataque típico, la presencia de un anillo paramagnético más la presencia de diseminación en tiempo o la presencia de líquido cefalorraquídeo positivo es equivalente a un diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, en los pacientes con una sola topografía, uno puede utilizar o vena central o anillo paramagnético más diseminación en tiempo o líquido cefalorraquídeo positivo. Ahora, aquí es donde creo que son los cambios, resume un poco los cambios sobre cómo estamos pensando sobre la diseminación en espacio. Y el primer cambio es que la diseminación en espacio ahora se cumple cuando hay 2 de 5 topografías, que antes eran 2 entre 4 topografías. Y nuevamente, no importa si estas lesiones son sintomáticas o no. Parecido a los criterios anteriores, si uno cumple diseminación en espacio y tiempo, ya es de esclerosis múltiple. Si uno cumple diseminación en espacio y tiene líquido cefalorraquídeo, es de esclerosis múltiple, eso es viejo, ya estaba en los criterios 2017, pero si uno cumple diseminación en espacio y tiene vena central positiva, con 6 lesiones con vena central positiva, o una mayoría de lesiones si son menos de 10, eso es equivalente a esclerosis múltiple. El cambio que ahora ya no necesitamos diseminación en tiempo, el paciente que tiene 4 o 5 topografías, eso es de esclerosis múltiple. ¿Sí? Independientemente de cualquier otra medida. No necesita vena central, no necesita anillo paramagnético, no necesita líquido cefalorraquídeo, no necesita una segunda resonancia. Y en los pacientes con una sola topografía tenemos que utilizar o vena central o anillo paramagnético en adición a líquido cefalorraquídeo positivo o diseminación en tiempo. Y después, por último, los pacientes que tienen progresión, ahora se puede hacer un diagnóstico sin lesiones cerebrales, o se ha podido, pero la razón de esto es que nosotros sabemos que los pacientes que todavía tienen progresión pueden tener una manifestación principalmente de médula raquídea. Y entonces, en los pacientes que tienen progresión, si solo tienen una topografía, si tienen 2 lesiones de médula espinal, eso cuenta como diseminación en espacio. No voy a ahondar mucho en esto porque ya lo discutió un poco el profesor Hartung, pero para mí, yo acabo de dar una charla el día de anteayer en la Sociedad Americana de Neuroradiología, y yo les dije que esta es la diapositiva más importante para ellos, porque ahora se puede hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple sin manifestaciones clínicas, o con manifestaciones clínicas mínimas, con síntomas no específicos para esclerosis múltiple. Y esto lo sabemos por algunas razones. Sabemos que muchos de nuestros pacientes que presentan por primera vez ya tienen lesiones. También sabemos que algunos pacientes tienen manifestaciones no específicas antes de su primer ataque clínico. Esto lo vemos nosotros en la práctica clínica todo el tiempo. Sabemos que los niveles de neurofilamento aumentan hasta 6 años antes de un diagnóstico de esclerosis múltiple. O sea, el proceso patológico ya está ocurriendo. Y por último, y más importantemente, ya tenemos ensayos clínicos controlados que demuestran que se puede enlentecer el diagnóstico de esclerosis múltiple utilizando tratamientos inmunomoduladores. Por lo tanto, era lógico que estos pacientes ya tengan esclerosis múltiple. Entonces, nuevamente, quería recalcar que el término de pacientes con síntomas no específicos para esclerosis múltiple y aquellos que son asintomáticos, que llamamos RIS, básicamente ahora son equivalentes, ¿sí? Y se dice, si estos pacientes tienen diseminación en espacio y en tiempo, tienen esclerosis múltiple. En los pacientes que tienen RIS y tienen diseminación en espacio y tienen líquido cefalorraquídeo positivo, tienen esclerosis múltiple. Y después, en los pacientes que tienen RIS, que cumplen criterios de diseminación en espacio, la presencia de 6 lesiones con vena central es suficiente para un diagnóstico de esclerosis múltiple.
Ahora, hemos tratado de unir esclerosis múltiple en un solo paradigma, no hablar sobre esclerosis múltiple remitente recurrente o relapse onset y no hablar sobre onset con progresión, sino hacerlos todo junto, y eso es verdad. En los criterios no se diferencian de manera mayoritaria, pero hay un cambio, y por eso decimos que están casi totalmente unificados, pero no completamente unificados, y estos son los casos que tiene esclerosis múltiple, que tiene un onset progresivo. Si ellos tienen dos lesiones en médula cervical, ya tienen diseminación en espacio, o sea, no requieren lesiones cerebrales para llegar. Entonces, para mí este es el resumen de cómo se ven los criterios 2024 de McDonald en resonancia magnética. Las 5 topografías: periventricular, cortical, yuxtacortical, infratentorial, médula espinal, nervio óptico. La diseminación en espacio no ha cambiado, más de una lesión o más en 2 locaciones o más es igual a diseminación en espacio. Acordarse de 5 topografías es de esclerosis múltiple. Y después tenemos estos marcadores de imagen específicos para la esclerosis múltiple. No están requeridos para el diagnóstico, pero nos podemos hacer el diagnóstico de manera más fácil cuando están presentes: anillo paramagnético y la vena central. Y por último, la diseminación en tiempo, de acuerdo a la resonancia magnética, sigue igual: nuevas lesiones de T2 o la presencia concomitante de gadolinio y no gadolinio. Esta es una tabla que nosotros vamos a publicar en los nuevos, en el paper asociado de resonancia magnética, y lo hicimos para diferenciar un poco con el algoritmo que se va a presentar, que lo demostró Hans-Peter en los criterios diagnósticos. Y esto es porque nosotros, cuando pensamos desde el punto de vista de imagen, pensamos cuántas topografías tiene el paciente y qué necesito adicionalmente para hacer el diagnóstico. Entonces, en la columna de la mitad son los pacientes que tienen ataque o progresión, ¿sí? Si tienen 4 o 5 topografías, uno no necesita nada más, el diagnóstico de esclerosis múltiple está hecho. Si el paciente tiene 2 a 3 topografías, se puede hacer el diagnóstico si hay presencia de diseminación en tiempo en resonancia o líquido cefalorraquídeo positivo o vena central. Si hay una sola topografía, uno necesita una combinación de diseminación en tiempo o líquido cefalorraquídeo positivo y vena central o anillo paramagnético. En los pacientes que solo tienen una topografía, pero esa topografía es en la médula espinal y esos pacientes tienen un onset progresivo, ellos pasan a tener diseminación en tiempo. Entonces, como que pasan a este casillero de acá, solo necesitan uno de estos 3. Si es que no hay topografías, el diagnóstico no se puede hacer. En pacientes con RIS o presentaciones no específicas para la esclerosis múltiple, no importa si uno tiene hasta 5 topografías, necesita algún test adicional para confirmar el diagnóstico, porque son pacientes que todavía no han tenido una presentación clínica. Puede ser diseminación en tiempo, líquido cefalorraquídeo o vena central positivo. En los pacientes que tienen 2 a 3 topografías, en un paciente con síntomas no específicos o radiológicamente aislado, se necesita diseminación en tiempo, líquido cefalorraquídeo o vena central. Y por último, el paciente con una sola topografía que no tiene síntomas o no tiene síntomas clásicos, progresión o un ataque, no se puede hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, por supuesto, el paciente con RIS la vara es un poquito más alta para hacer el diagnóstico en ese paciente. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre cómo utilizamos la resonancia, y lo voy a hacer rápidamente en los siguientes 8 minutos. ¿Cómo utilizamos la resonancia para el seguimiento de los pacientes? Esta es una gráfica que lo acabamos de publicar en Current Opinions Neurology, pero la verdad es que yo lo robé de mi mentor Richard Ransohoff, que lo publicó en un paper. Y lo que hicimos es adicionar un poco cuáles son las medidas de imagen. Entonces, si ustedes piensan en los procesos patológicos de la esclerosis múltiple, puede pensar en procesos tempranos y procesos relativamente tardíos. Pero entender que esto no es totalmente temprano y tardío, sino que tal vez es dependiente de biología de recaída y dependiente de biología de progresión. Entendiendo que la biología de progresión, a pesar de que es más común más tarde en la enfermedad, puede estar desde el principio. Las lesiones que realzan contraste, las lesiones con vena central que nos indica desmineralización inflamatoria, la presencia de lo que nosotros llamamos lesiones corticales, lo que nosotros llamamos la presencia de estos folículos leptomeningios, la presencia de lesiones difusas en sustancia blanca
Y por último, lo que nosotros consideramos estas lesiones activas crónicas, cada una de estas tiene un biomarcador diferente. Y nosotros nos imaginaríamos que a futuro nosotros utilizaremos todos estos biomarcadores de la enfermedad para hacer el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Entonces vamos a ver cuáles tenemos datos, cuáles no. Entonces, la inflamación activa es lo que más datos tenemos. No tenemos que hablar mucho de esto. El paciente que tiene lesiones nuevas en T2 o que tiene lesiones que realzan con contraste, fácilmente lo podemos capturar y sabemos que son lesiones que nos indican actividad nueva. Estos son estudios muy antiguos de Henry McFarland, donde hizo resonancia cada semana a muchos pacientes y encontró esta asociación entre recaídas y lesiones que reforzaban con contraste. Fácil de hacer, las desventajas es que tenemos que utilizar contraste y tal vez no es tan sensible como utilizar nuevo T2. Y siempre hemos pensado que estas lesiones que refuerzan gadolinium son una medida de la enfermedad inflamatoria de manera temprana. Pero les quería demostrar esta diapositiva de un paper que publicamos en Lancet Neurology hace un año, donde está el porcentaje de pacientes en esclerosis múltiple progresiva que tienen lesiones con contraste. No importa cuál estudio, si uno mira estudios con pacientes con esclerosis múltiple secundariamente progresivo o primaria progresivo, tienen un porcentaje, en algunos casos menor, 13%, en algunos casos mayor, 28%. Entonces, recordarse que a pesar de que esta es una medida que nos sirve para seguir a los pacientes de manera temprana, es muy posible que también pacientes con formas progresivas lo tengan. Una evaluación adicional de la inflamación activa focal son las nuevas lesiones en T2. Aquí necesitamos 2 resonancias, por supuesto, necesitamos hacer un seguimiento del paciente, pero es fácil de hacer, todos ustedes lo pueden hacer. Y hay muy buenos datos, tanto observacionales como de ensayos clínicos, que nos dicen que podemos utilizar estas medidas. Y yo creo que esto tal vez es una de las razones principales de por qué tenemos tantos fármacos inmunomoduladores disponibles en el mercado. Lo que nos dimos cuenta es que si un medicamento produce una disminución de nuevas lesiones en T2 o nuevas lesiones que captan gadolinium, eso predice un efecto de recaída. Y esto está muy, muy claro para recaídas. Pero más allá de recaídas, también, si uno tiene un efecto sobre lesión, también hay un efecto sobre discapacidad. Seguramente la mayoría de esa discapacidad es discapacidad relacionada a la pobre recuperación después de una recaída. Y ahora se va a poner un poco más complicada la cosa porque vamos a hablar sobre volumen cerebral y claro, por supuesto se hace un poco más difícil. El video creo que no está corriendo. Pero siempre hemos pensado que es malo perder volumen cerebral, es malo perder tejido cerebral y por lo tanto nosotros deberíamos seguirlo. Y sí que lo podemos hacer, se puede hacer con una secuencia T1, es relativamente fácil. En un laboratorio de imagen se puede hacer de una manera bastante fácil, no requiere demasiado esfuerzo. Y hay muy buenos datos, especialmente de ensayos clínicos controlados, que nos indican que la pérdida de volumen está asociada con los outcomes de esclerosis múltiple. La desventaja es que necesitamos muchos escáneres. La desventaja es que es susceptible a factores técnicos, que eso se puede mejorar, pero también factores biológicos, y eso sí es muy difícil. Entonces, se ha propuesto, por ejemplo, un umbral en el cual podemos considerar si se pierde volumen, está aprobado o no, y esto sería una meta de diagnóstico. Y se ha propuesto esta meta de 0.4% de pérdida de volumen anualizado, que la verdad se puede hacer con nuestros fármacos, pero quería recalcarles de este estudio de Cristina Acevedo que claramente demuestra que en el paciente de 30 años la gran mayoría de pérdida de volumen cerebral es de asociada a esclerosis múltiple, versus empezando a los 40, 50 o 60 años, la gran cantidad de pérdida de volumen realmente no está relacionada con la esclerosis múltiple, sino con la edad. Entonces, un solo parámetro de corte para atrofia no nos va a servir. De la misma manera como nosotros encontramos un efecto de lesiones contra discapacidad, también encontramos un efecto sobre atrofia y discapacidad en pacientes que tienen esclerosis múltiple remitente recurrente. En pacientes progresivos, algo se ve. La mayoría de estudios indican que si el paciente tuvo un efecto de atrofia, también tuvo un efecto de discapacidad, pero hay algunos medicamentos donde realmente esto no es verdad. Entonces, esa relación no es tan clara. Mañana me pidieron que hable sobre si debemos tratar la esclerosis múltiple progresiva y voy a entrar a fondo al problema que tenemos hoy en día con la atrofia cerebral y si es que realmente es un buen marcador de predecir si un paciente va a tener progresión a largo plazo. Así que voy a ahorrar estas diapositivas para ese día. Pero sí que tal vez la atrofia global no es tan importante como la atrofia de lugares específicos.
Y aquí quería comentar un poco de atrofia cortical, que es mucho más importante en pacientes que tienen un estado de PIRA, progresión independientemente de recaídas, que de los pacientes que están clínicamente estables. Este es un estudio de Alessandro Cagol que demuestra muy claramente que el paciente que tiene pérdida cortical realmente diferencia la cantidad de episodios PIRA que tienen esos pacientes versus los que no. Otro lugar, la esclerosis múltiple progresiva es una mielopatía progresiva, ¿sí? Desde manera clínica. Por lo tanto, mirar en la médula espinal es realmente ventajoso. Por supuesto que es mucho más difícil porque es una región anatómica muchísimo más pequeña y por lo tanto hacerlo se hace más difícil. Estos son dos ejemplos. El uno es un modelo longitudinal del grupo de UCL que se publicó ya hace algunos años para hacer medidas de atrofia. Y esto es un estudio del grupo de Barcelona del profesor Sastre Garriga, donde utilizaron las resonancias de cerebro para hacer lo que se llama una reserva espinal. Las dos se pueden hacer. Estos son diferentes aplicaciones de un profesor en Montreal, de Julian Cohen-Haddad, que realmente dice que uno puede hacer resonancia que puede cubrir la entera médula cervical. Pero ¿cuáles son los datos? En el mismo estudio de Cagol ustedes pueden ver. Aquí es cuánto diferencia a los pacientes con PIRA la presencia de atrofia cerebral encima o debajo del percentil 50. No los diferencia tan bien. Pero ustedes ven atrofia de médula espinal y es una diferencia muy grande. Muy parecido, el grupo de la Universidad de California, San Francisco, demostró que claramente los pacientes que son remitentes recurrentes que pasan a esclerosis múltiple secundaria progresiva tienen mucho más atrofia de los pacientes que son remitente recurrente que se quedan como remitente recurrente y realmente tienen un aumento de progresión de la discapacidad. Ahora vamos a hablar sobre la inflamación activa crónica y cómo hacemos estas medidas. Me voy a ahorrar aquí porque ya les he descrito lo que son estas lesiones, pero entender que estas lesiones van por un paso. Empiezan agudas, se vuelven crónicas activas y muchas veces pasan después a ser lesiones crónicas silentes. Podemos hacer anillo paramagnético, ya hemos hablado de esto, pero también podemos hacer estas llamadas slowly expanding lesions, lesiones que aumentan a través del tiempo. Y por último, también podemos utilizar PET. Como mi charla es de resonancia, no vamos a tocar lo de PET y creo que está un poco más lejos de la práctica clínica. Se puede definir un PEARL, lo publicamos ya del grupo NAMES, la presencia de un anillo alrededor de 2/3 partes de la lesión, que está localizada con una lesión T2, sin presencia de gadolinio, porque si tiene gadolinio es una lesión activa, no una lesión activa crónica. Y claramente, nuevamente, estudio del grupo suizo de Cagol demostró que los pacientes en PIRA tienen mayor cantidad de lesiones paramagnéticas. Ustedes pueden ver en pacientes con la corte entera y también en los pacientes solo con remitente recurrente. O sea, esto no es un proceso solo de esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y después está este estudio del grupo de Sivadinov, de Reeves, donde lo que hicieron es un análisis de mediación, donde encontraron que la presencia de lesiones con anillo paramagnético predecía un aumento del EDSS que era independientemente del efecto de las recaídas. Encontraron que solo un 3% del efecto sobre discapacidad relacionado a recaídas, el resto era en relación a estas lesiones de anillo paramagnético. Y cuando siguen estas lesiones a través del tiempo, se dan cuenta que algunas desaparecen, la vida media de estas lesiones son de 7 años aproximadamente, y cuando las lesiones desaparecían, eran más probable que la progresión disminuya. O sea, que no haya tanto confirmación de discapacidad a largo del tiempo. Cuando aparecían nuevas lesiones, aumentaba la presencia de PIRA. Las slowly expanding lesions son un poco más difíciles. La verdad que esto en la parte clínica no creo que lo vamos a utilizar. Esto es un modelo matemático que determina que una lesión tiene que aumentar de una manera constante y concéntrica a través del tiempo y se necesita por lo menos 3 resonancias. Nuevamente, tiene que ser constante, o sea, en las 3 resonancias que uno tiene que aumentar lentamente, no demasiado rápido y no demasiado lento, porque si no, no estaría cambiando. Y después también de manera concéntrica. Y esto todo está absolutamente, cómo se establece esos valores del valor superior e inferior es un poco arbitrario, no se está en relación con la patología. Se puede hacer con menos puntos, pero realmente empieza a ser no tan exacto. ¿Y qué sabemos de la prognosis? Bueno, se sabe que los pacientes tienen un aumento de riesgo de discapacidad por cada volumen de cells aumentados que tienen.
También sabemos que hay un efecto sobre medicamentos sobre estos cells, pero la verdad es que para ensayos clínicos están bien, para la práctica clínica realmente no mucho. Por último, quería hablar sobre enfermedad leptomeningia. Para mí, esto es una técnica que realmente no es muy prometedora desde mi punto de vista. Nosotros sabemos que los folículos meningios, que tal vez tienen un enriquecimiento de células B, pueden ser lugares donde puede estar relacionado a desminerización cortical o tal vez degeneración cortical. La desventaja de esta metodología es que se hace con una secuencia FLAIR, que es fácil de hacer, y se da contraste y se hace la secuencia FLAIR, que típicamente no la hacemos. Y aparecen como estos pequeños puntos que ustedes pueden ver. No es la típica reforzamiento leptomeningio que nosotros pensamos desde el punto de vista radiológico. El problema es que es muy no específico. Está presente en diferentes enfermedades, por ejemplo en neurosarcoidosis, está presente en angitis del sistema nervioso central e incluso dentro de la esclerosis múltiple su presencia varía muchísimo. Así que yo creo que esta es una medida que seguramente no va a funcionar tan bien. Hay algunos datos, estos nuevamente datos del grupo de Sivadinov, que hicieron una muestra que demostraron donde había en reforzamiento leptomeningio, había mayor pérdida cortical, pero realmente esto no está bien probado. Entonces, ¿dónde nos quedamos con esto de estas medidas? Yo creo que lo podemos clasificar en 3 parámetros. En uno, los que estamos utilizando, los podemos utilizar de aquí a los siguientes 4 o 5 años. Los en amarillo, que son los que tal vez vamos a utilizar a largo plazo, más de 5, entre 5 y 10 años, y los de rojo, que seguramente se van a más de 10 años o algún avance tecnológico importante. Las lesiones que refuerzan contraste, lesiones nuevas en T2 ya están presentes. La volumetría cerebral creo que está más o menos ahí. Todavía hay algo que tenemos que trabajar. Y después los anillos paramagnéticos, para mí, es una cosa que ya los podemos utilizar. Hoy en mi clínica yo ya lo utilizo como una medida que es un paciente que yo sé que va a progresar más. Pero alguien que no lo utiliza tanto, tal vez lo movería a la parte amarilla. En la parte amarilla, patología cortical, vimos algunos estudios, pero todavía no está tan establecido. La atrofia de médula espinal, que también todavía es un poco difícil hacerlo de una manera consistente. Y después la OCT, que por supuesto no es resonancia. Y después los que realmente son a largo plazo, que tal vez nunca den, las lesiones que expanden de manera lenta, el reforzamiento leptomeningio y por último el PET de microglía, que creo que es útil, pero hacer un PET en los pacientes de seguimiento será un poco difícil. Entonces, acordarse que la resonancia magnética es el biomarcador más utilizado en la esclerosis múltiple, forma parte integral de los criterios diagnósticos y ahora se puede hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple solo con resonancia magnética. Muchas medidas que tenemos en resonancia magnética nos pueden demostrar los procesos patológicos presentes en la enfermedad y es lógico seguir estos a través del tiempo. Nuevas lesiones en T2 o lesiones con reforzamientos ya la estamos utilizando. La atrofia cerebral, los anillos paramagnéticos, la atrofia espinal, todas seguramente para el futuro. Y después tenemos que pensar si es que podemos hacer un diagnóstico totalmente en base a biomarcador y un seguimiento también totalmente basado en biomarcador en nuestros pacientes. Es un futuro no muy lejano. Con esto quería agradecer a mis colaboradores en varios centros en los Estados Unidos y cedo mi tiempo. Muchas gracias.